Tell me what you really like. Baby, I could take my time. We don't ever... Hola, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? Muy contentos hoy, después de sufrir. Hoy tenemos toda la energía para ser argentinos y disfrutar este ratito en el aire que se llama El Espejo. Quien lo conduce, Gaby Arese, trata de intentar reflejarnos en la cotidianidad. Trata de usar un poquito de nuestro tiempo para nosotros, para entender lo que nos está pasando, para comprendernos a nosotros mismos y tal vez también de esta manera comprender al otro y construir la vida no sobreviviendo, sino honrando la vida, haciendo cada momento, cada acción un ladrillito de bienestar y de salud. Porque yo pensaba, a veces pienso, ¿y cuál es el objetivo del encuentro de cada ratito con ustedes? Que entre paréntesis me encanta que interactuemos en la página, que la página es FM 95.3 El Espejo, y todas las dudas que les vaya apareciendo a lo largo del programa, comuníquenla, porque me encanta tener una interacción así como la tenemos, que ya llegamos a los 810 miembros o comunidad, como llamarla de alguna manera, y creo que esto es lo que motiva al proyecto a seguir juntos. Pero creo que el objetivo, les contaba, es tener más conciencia, poder darnos más cuenta de las cosas que nos pasan y por qué nos pasan, de ser más conscientes de lo que hacemos y de las consecuencias de lo que hacemos. Porque muchas veces como que naturalizamos, ¿vieron lo que hacemos? Como que lo hago porque me lo enseñaron o porque todos lo hacen. Que hacemos muchas cosas así, ¿no? Y sostenemos ideas, conceptos, y nunca revisamos, sin saber por qué, sin fundamento. Nunca lo revisamos, porque los incorporamos tal vez en algunos momentos cuando no éramos muy conscientes, cuando muy pequeños, que estábamos sin filtro y aceptábamos todo como verdades absolutas. Y algunas de estas cuestiones hasta perjudiciales para nosotros. Entonces, ¿por qué lo incorporamos? Porque muchas de las cosas se usaban en ese momento, porque las veíamos en casa y repetimos patrones casi sin darnos cuenta. Entonces, la propuesta de hoy es preguntarnos y cuestionarnos un poquito más, conectarnos, porque seguramente debe haber más de una pregunta muy interna que nos hace un poquito de ruido y tal vez no encontramos el momento justo para evacuarla. Hoy vamos a hablar sobre el comer, porque en realidad el comer es un hecho biológico, nutrirnos, sentirnos llenos, puede ser, pero es un hecho cultural también, porque nos enseñaron a comer, generaciones tras generaciones, se transmiten ideas, juicios sobre los alimentos, sobre las formas de comer, los horarios, las cantidades. La publicidad nos vende emociones, nos vende deseos, nos vende conceptos que adoptamos sin saber. Y así aprendemos a comer. Entonces, hoy creo que hemos evolucionado un montón, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Creo que la ciencia de la alimentación ha avanzado muchísimo. Entonces, vamos por saber, vamos por el conocimiento de la alimentación. Porque antes no se conocía mucho sobre la nutrición. Y hoy aparece un término, hoy digo hace un tiempo, que se llama nutricionista. Y para eso, el Espejo abrió el micrófono, invitó y tiene el agrado profundo de contar
hoy con nosotros a una excelente persona, ser humano, y además es nuestra NutriCoach, ¿no? Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Gaby. Ante todo, muchas gracias por invitarme nuevamente. Un placer estar acá y compartir este espacio con vos y con todos los que nos están acompañando en este momento. Perfecto, hermoso. La licenciada Adriana Seragian está formada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y atiende, vos tenés consultorio, ¿verdad? Sí, tengo consultorio en Ituzaingó, en Parque Leluar. Perfecto. Ahora después damos el número y tu mail para que se comuniquen con vos. Y contame, Adri, la idea de hoy es hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, que ya tengo varias. ¿Sí? Me gusta. Y nos vamos a centrar sobre los mitos y las creencias que hay sobre la alimentación y sobre la dieta. Muchísimos. Que hay muchos, ¿no? Muchísimos. Más que información concreta, hay mitos, creencias, costumbres. Perfecto. Y yo, pensando un poco sobre esto, sobre la ciencia y sobre el darse cuenta y el conocimiento de la nutrición, hace mucho que existe esta disciplina de la nutricionista. No, mira, en Argentina arranca gracias a Pedro Escudero, que es considerado el padre de la nutrición. Incluso hasta en América se ha considerado como el padre de la nutrición. Es llamado así. Es un médico argentino, nació en 1887, pero alrededor de 1938 empieza a trabajar en el hospital, en 1928 en realidad, empieza a trabajar en el hospital Rawson, tratando de especializarse en todo el desarrollo de la alimentación. Y en 1938 logra fundar como un primer instituto de alimentación que da origen a la carrera de dietista. Bien. Es decir, que estamos hablando de 1938, comienzos. Poco. Él logra poner en palabras sintéticas lo que es la nutrición, en qué consiste, elabora unas leyes que según él deben contemplarse para evaluar si una alimentación está adecuada o no a la persona, como leyes generales, y a partir de ahí comienza todo el desarrollo, la carrera con el tiempo va cambiando el título, va evolucionando. En un primer momento fue una dependencia de medicina, luego logra independizarse y hoy es como una carrera conexa, como pasa con la licenciatura en psicología, en kinesiología, que son carreras... Son especializaciones de sí, lo que... son paramédicas, o sea, no usamos medicamentos para acompañar al paciente. Claro. Lo que se puede se soluciona desde la alimentación. Y lo que no, bueno, si se requiere de un trabajo médico, acompaña al trabajo médico. Bien, clarísimo, Adri, como siempre. Hay una pregunta que me dice Silvia, me pregunta, ¿qué es ir a un nutricionista? ¿Qué hace un nutricionista? Muy buena pregunta, Silvia. Sí, porque hay, justamente con esto de los mitos y las costumbres, hay mucha información errónea sobre lo que debería ser un encuentro con un nutricionista. Sí, sí. El profesional en nutrición debería lograr escuchar al paciente en cuanto a sus creencias, sus mitos, sus costumbres alimentarias, de cultura, de vida, y en base a eso evaluar qué hábitos son perjudiciales para la salud y enseñarles los pros y los contras de ese hábito, que en general van a ser contras, por eso es necesario cambiarlos, y favorecer aquellos hábitos que dentro de su cultura, que no siempre coincide con la del especialista o con la del resto, sí son beneficiosos. En base a eso y algunas medidas precisas como la talla, el peso actual, circunferencia de muñeca, algunos toman circunferencia de cintura, depende de cómo lo encare el profesional, se evalúa cómo está su peso actual, se trabaja sobre el peso posible, que no es el de la tabla. Es muy singular esto. Sí, es
personal. Ay, qué Una de bien. las leyes de Escudero hablaba de la adecuación. El plan alimentario debe estar adecuado a la persona, a su edad, a su actividad, a eso, a sus creencias. Claro. No se puede alguien que cree que comer cerdo lo va a dañar, insistirle para que coma cerdo, porque quizás su creencia religiosa no se lo permite. Ujú. Hasta que no logre entender que no tiene que ver con eso, pero mientras tanto es necesario respetarlo y que ese plan no obligue a la persona a comer algo que desde su creencia es terrible. O sea, hay una singularización de la dieta, de la visión que tiene un nutricionista sobre la persona. Sí, además se deben tener en cuenta las características económicas que la persona trae a la consulta, cuánto puede comprar, cuánto no puede comprar, sus tiempos para elaborar los alimentos, su deseo o no de elaborarlos, También, ¿no? Su gusto. sus gustos. Siempre se intenta trabajar sobre lo que es beneficioso para la salud, explicando, dando opciones, dando facilidades para que esos alimentos se incorporen, pero básicamente respetando lo que la persona trae, escuchándola, viendo si es necesario que se hagan interconsultas con médicos o con licenciados en psicología. La alimentación no es solo comer. Seguro. Y como bien vos decías, tiene que ver muchísimo con la cultura, con aquello que vimos en casa, con lo que nos parece que es fijo e inamovible, y no es así. No hay nada fijo, inamovible, ¿no? Exactamente. ¿Cómo voy a llegar a una casa con las manos vacías? Tengo que llevar algo para comer. En mi Sí, casa me lo sí. enseñaron. ¿Cómo, Adriana, me decís que vaya sin nada en las manos a visitar a alguien? ¿O cómo voy a decir que no quiero ¿O cómo voy a decir que comer no eso, quiero? que no como, que estoy haciendo dieta y que no quiero más, Claro. ¿no? Hasta era un desprecio en algún momento. Claro, no. Sigue pasando. Sigue no va a pasando. pensar que, pobre, trabajó tanto. Perfecto, pero me queda esto muy importante que uno a veces se compara con las tablas. Sí, ¿No? no es correcto. La No. tabla necesita de todo un trabajo paralelo para adecuarlo. La tabla da una situación ideal, un peso a una edad ideal que es 20 años cuando se termina el crecimiento. Ujú. Y los pesos varían según la edad. Y todo lo que también. tiene que ver con antes de los 20 años y con después de los 20 años no es lo de la tabla. Claro. Es un trabajo que hace el profesional a partir de fórmulas y de parámetros que tiene en cuenta para determinar cuál es el peso adecuado para esa persona en ese momento. Perfecto, perfecto. Tenemos otra preguntita. Sí. Paula Beatriz Hueve pregunta, ¿es posible que algo en el cerebro no haga la sinapsis correcta y eso nos impulse a comer sin control? ¿O el comer en exceso se relaciona básicamente con las emociones y su falta de control? ¡Wow! ¡Qué hermosa pregunta, Paula! Sí, es que es un poco como el huevo y la gallina. Algunos postulados sí sostienen que hay una carencia de alguna sustancia cerebral, muchas veces es de la famosa conocida serotonina, que hace que la persona no se sienta en agrado, no se sienta con ánimos ni con ganas, y encuentra en la comida algo que le impulsa. Pero, por supuesto, como tiene carencia de la sustancia, requiere cada vez más de los alimentos. Hay otras sustancias como el cortisol y algunas otras que sí también están relacionadas con que haya una dificultad para poner el límite. Pero muchas veces esas sustancias empiezan a carecer a raíz de problemas emocionales Claro. no resueltos, como pasa con muchos problemas, si lo queremos ver, psiquiátricos. Arrancan con dificultades emocionales muy fuertes, no tratadas, no resueltas, se van agravando hasta que terminan en un trastorno mucho más complejo que ya necesita de una medicación. Yo desde mi experiencia, cuando escucho y he acompañado a mucha gente a estar luchando muchas veces
poder poner el límite en el deseo de comer o la compulsión, creo que tiene mucho que ver la ansiedad. La ansiedad es un elemento desbordante, Sí. porque hace que uno no se dé cuenta que hay toda una actitud frente a lo que tenga adelante. Si es comprar, compro; si es comer, como, en donde me llevo puesta la vida, en donde siempre siento que quiero llenarme de algo y quiero parar algo y no se para nunca, porque en realidad no tiene que ver con la compra, no tiene que ver con la comida, no tiene que ver con los sucesos, Exacto. sino tiene que ver con esta alteración interna que hay en mí, que es biológica, sí, llega un momento, pero que se estimula psicológicamente. Exactamente. ¿No? Que Eso tiene es. mucho que ver con esto de la compulsión, ¿no? De no poder parar y no poder trabajar el freno y el control para decir que no y sostener mi no. Y redirigir toda esa energía que sale en forma de comida, de hambre o en forma de compra, redirigirla para algo que realmente me llene, como que tenga que ver con mi deseo, que tenga que ver con estas experiencias flow de la que yo vengo hablando, que es aquella actividad donde me siento capaz de hacer, que tiene un mínimo de desafío, pero que mi capacidad siente que la puede hacer, que tengo confianza al hacerlo, que pierdo la noción del tiempo y me meto ahí y siento que vivo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo encuentro esta pasión por hacer algo, mi ansiedad decrece, baja la compulsión y puedo reenfocar esta compulsión. Es todo un trabajo interior. Sí. Pero sí acuerdo con vos que tiene que haber una cuestión biológica en juego también, ¿no? Sí, cuando se sobrepasa todo este nivel de ansiedad emocional y que tiene que ver con todo esto que aprendí de llevarme el mundo por delante, de que si lo quiero es ahora y ya, y no mañana o el año que viene, por supuesto en algún momento hay algo biológico. Postulados de que sí o sí se produce el no poder parar de comer por algo biológico, no hay uno que sea 100% certero y que confirme todos los casos donde no puedo poner el límite. No. También yo pensaba, a lo mejor si yo hace mucho tiempo que aprendí esta conducta de descargar la compulsión, ya Eso. después es muy difícil por un acto de voluntad. A lo mejor tal vez necesite algún químico que bloquee para aprender a bloquear, ¿no? O no. No en todos los casos. Claro, porque la compulsión, yo veo a veces compulsiones muy fuertes. Claro, no en todos los Como la casos. adicción. Cuando ya es, primero que en esos casos ya es importante que intervenga un licenciado en psicología, no es algo que el nutricionista cuente con todas las herramientas para poder ayudar al paciente. Claro. Y además que es un trabajo muy fuerte y otras veces ni siquiera alcanza con el trabajo que hace el licenciado en psicología, porque refrenar todo este sistema que arrancó ya alterando un funcionamiento cerebral, por más ganas que uno le ponga, no lo puede sobrepasar. Claro, claro. Igual ahí otra vez entra en juego lo que vos nombraste al principio de la cultura, de lo que aprendí. Por eso está tan discutido esto del chupete, ¿no? Desde chiquititos el chico, no, chupete. Entonces también se va generando esta cosa de que tengo que descargar todo masticando. No puedo descargarlo hablando, llorando, no. Seguramente, ¿no? No, Sí, gritando. abriendo otras puertas. Claro. Canales. Entonces se va repitiendo el hábito de quiero ya, porque también esto para consolar al niño se le da todo ya, Claro. sin poner un límite, quiero ya, y encima masticar el chupete para no molestar. Entonces se va arrastrando y se hace como una bola de nieve muy grande que después es complicado parar. Sí se puede. Sí se puede. Encontrando actividades, como vos decís, que satisfagan, que den placer, que llenen de alegría, que muestren que lo puedo hacer. El interés baja. Claro, sí, totalmente. Porque el impulso por comer es eso, es una idea, es una costumbre. Sí, es una forma que aprendimos naturalmente al principio de canalizar lo que Eso sentimos. Y muchas veces después esto se transforma en
en una pantalla para tapar muchas cosas que estamos, que no nos hacen bien en nuestra vida. Ujú. Entonces, a la vez que encontramos actividades que nos ayuden a vivir y que nos den pasión y que den sentido a la vida, también hay que revisar qué otras cosas adentro no están funcionando bien en nuestra vida, ¿no? Como enamorarse de la propia vida. Tal cual. Mira, hay otra pregunta que tiene que ver un poquito con esto, que dice, ¿qué llenamos en realidad cuando nos llenamos de comida? Y es una muy buena pregunta. Primero que si nos llenamos de comida, llenamos el estómago, sobrepasamos su capacidad, o sea que es real que nos rebalsamos. Pero aparte intentamos llenar algo que es emocional. Claro. Y no se llena, por eso es que continúa el llenado. Que en realidad El llenado. el llenar me suena a completud. Liliana preguntó, ¿no? Para vos, nos llena que como si tuviéramos que tener una saciedad de completud. Y esto me suena muy emocional. Sí, Me suena que en realidad cuando uno come necesita nutrientes para que las células sigan viviendo bien, sí. ¿no? Y para uno estar sano, tener circulación y oxígeno. Y para eso no hace falta estar lleno. En realidad tiene que ver con satisfacción emocional, con buscar a través de la comida a lo mejor algo que tendríamos que empezar a buscar por otro lado. De hecho, nutricionalmente es estar satisfecho o pleno. Nada más, no lleno. Claro. Porque lo que se intenta es justamente no llenar el estómago para que pueda trabajar bien. Aparte, qué bien se siente uno, qué liviano se siente uno. Cuando se come lo que... justo. Exacto. Sí. Yo a veces les digo a los pacientes, el indicio de que comes lo que te corresponde es que te podrías levantar, irte a caminar, subir una montaña y bajar. Si nada de eso lográs hacer, es porque comiste demasiado. Donde empieza el, oh, ay, cómo me duele, oh, me parece que comí mucho, Sí. oh, no, mejor me voy a tomar una hepatalgina, me voy a hacer... Eso es un exceso. Sí. Se nos coló la ansiedad por ahí. Claro, la ansiedad en un momento bajó, gracias a ese exceso, al rato vuelve a subir, porque justamente no estaba generada por una falta de alimento, estaba generada por otro montón de factores. Que sigue estando. Que siguen estando ahí. Claro, vos sabés, justamente, Lucy pregunta, ¿por qué son los atracones? Y muchas veces son a ver, pueden responder a que previamente se estuvo careciendo de alimentos. Se hizo una restricción muy importante porque quiero bajar o porque me excedí previamente. Quito alimentos para bajar o para compensar el exceso y llega un momento que el cuerpo manifiesta la necesidad de comer y se produce el atracón. Es como pendular. Sí. Y la otra causa del atracón es que si justamente tengo muchos problemas relacionados con la ansiedad y con otro montón de factores, tristezas, angustias, enojos, el no decir, eso en algún momento genera en el cuerpo tanta adrenalina que si no se descarga se produce un infarto. ¿Cómo se descarga? Y para quien tiene la costumbre de comer, es comiendo. Sí. Y ese comer va a venir descontroladamente. Claro. O sea que se descarga, si uno está acostumbrado a comer, está acostumbrado a descargar físicamente, porque la emoción es la reacción química que tiene el cuerpo ante la vida. Exacto. Entonces nosotros necesitamos descargar y a sentir en el cuerpo la descarga de la emoción. Y yo siempre digo, ¿por qué no correr? ¿Por qué no salir a caminar? ¿Por qué no meterte abajo de la ducha? ¿Por qué no gritar con la garganta? ¿Por qué no hablar? Porque es una manera de hacer una descarga biológica y no comer, ¿no? Sí. Que tiene tantas consecuencias. Sí. Otra preguntita. Edith Quintana nos dice, ¿es verdad que la sal cristaliza las arterias? No. Muchas gracias. No es verdad. El exceso de sal lo que provoca es que haya la sangre esté como más concentrada y eso sumado a otros factores puede generar que aumente la presión arterial, pero no las cristaliza.
Bien, no las cristaliza. O sea, Las arterias no se cristalizan, se envejecen o se llenan de capitas de grasa que se van pegando y eso es lo que las endurece, pero no se cristalizan. o sea, claro, cristalizar debe haber querido decir endurecer. Endurecer, a lo pero mejor, no es el exceso de sal. El exceso de sal lo que hace es esto, tener una sangre más espesa, más cargada, donde el corazón tiene que bombear con más fuerza y generar un esfuerzo mayor que las arterias van a tener que compensar también y hasta al contrario, les va a hacer perder fortaleza a las arterias, no nada que ver con endurecerlas, las va a volver como más flácidas, si lo querés ver así. Claro, tiene que quedar más con El sodio es necesario para el cuerpo, pero no el exceso de sodio. ¿Cuál es la proporción de sodio necesaria? Más o menos por día se deberían usar 2 sobrecitos de esos que sirven en los restaurantes, que trae 1 gramo cada uno, en todo el día. Pero todo tiene sodio. Todo Eso tiene es lo que sodio. pasa. Por eso, con esos 2 sobrecitos, porque el requerimiento de sodio cuando no se tiene patologías, más o menos es de unos 3-4 gramos Ajá. de cloruro de sodio. Entonces, 2 sobrecitos por día, más el sodio que traen los alimentos. Ah, más el sodio. Sí. Sí, sí, yo sí, pensé sí. que con el sodio que tenían los alimentos. No, con el sodio de los alcanzaba. alimentos solos es para ya una persona con una hipertensión leve. O sea que con no agregar sodio y el sodio de los alimentos se manejan rangos aceptables. Ah, bien. Para casos más severos hay que hacer restricción de algunos alimentos también, incluidos vegetales, ¿eh? O sea, cuando la restricción es severa, es mayor la cantidad de alimentos que quedan fuera del listado. Igual está bastante discutido también a nivel mundial si quitar el sodio agregado o no, porque se encuentran otros efectos contraproducentes en donde interviene el sodio y además los pacientes después tienen necesidad de comer sodio y comen, sí, ¿no? Te pide sí, el cuerpo. porque el cuerpo lo pide y terminan comiendo más sal que provoca en automático casi edemas. Entonces está como medio discutido. Claro, mejor tomar agua, comer lo que hay poquita Sí. sal, pero... Sí, pero no, tomar el agua. tema es no llevar el salero a la mesa, no poner alimentos muy salados, o sea, condimentar Papas con un poco de fritas, sal ese tipo de cosas. y eso, evitar los alimentos muy salados. Todo lo que es snack es muy salado, los jugos comerciales son muy salados, las gaseosas son muy saladas, Los por más que caramelos. las sintamos dulces. Claro, tiene mucho sodio. Mucho sodio. Entonces, bueno, evitar alguna de esas cosas. Pero sobre todo cuando hay una predisposición, cuando hay antecedentes, si la persona tiene peso normal, si realiza algún tipo de actividad física, no se debe tener un cuidado tan estricto. Ujú. Igualmente no llevar el salero a la mesa, eso para todos. Claro, no poner un exceso. Claro. Bueno, acá tenemos un mensaje para vos. Valentín, Creaciones Valentín dice: Minuti, Adriana, un beso muy grande. Gracias, un beso. Bueno, y tenemos otra pregunta. Gabriela Rodas dice: quiero saber si cortar el amargo del mate con azúcar es perjudicial para mantener el peso. Pero ¿sabes qué, Adri? Tenemos que ir a una tanda y después de escuchar algunos anuncios volvemos Dale. y respondemos, ¿sí? Excelente. No se vayan, ya volvemos. Seguimos aquí en el espejo tratando de reflejarnos un poquito en lo que comemos, en lo que ingerimos, en por qué tenemos esta forma de comer y tratando de ser más consciente y gestionar mejor esta manera. Y habíamos dejado una preguntita, Adri, pendiente, que era la de Gabriela Rodas, que nos comentaba que si el cortar el amargo del mate con azúcar es perjudicial para mantener el peso, así engorda mucho. Voy a decir algo que no le gusta a la gente que diga. No. El mate no es amargo. Ajá, es fuerte. El mate no está endulzado. Lo que hace que el mate se vuelva amargo es la temperatura del agua. Ah, mira. Si leemos el cómo cebar un mate, dice que el agua no debe superar los 80 grados. Cuando la temperatura del agua supera los 80 grados y se acercan más cerca al hervor, como mucha gente lo toma,
se liberan unas sustancias de la yerba mate que hace que se sienta fuerte y amargo. Lo mismo pasa con el café y lo mismo pasa con el té. Si la temperatura del agua está en 80 grados, que es genial para tomar mate, no se siente amargo. No, muy Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que si no es dulce, es amargo. No, claro, es fuerte. no es tan dulzado y es fuerte cuando la temperatura está muy alta. En realidad, pero vos sabés que yo como Gabriela lo corto, pensaba, dentro de tal vez de los mitos de la alimentación, es que si le ponía una cucharadita de azúcar, Lo endulzas. no le No le corto ese cortas sabor el amargo. fuerte, lo fuerte le corto. Sí, por la temperatura del agua, pero va a calentar menos el agua. Vamos a probar. Y Igualmente no va a afectar si usa una cucharadita. para tomar... Para toda cucharadita, estoy diciendo una cucharadita de café, algo pequeñito, para cortar, como me están diciendo. No en cada mate. Y no en cada mate, y es uno para arrancar la mateada, por supuesto que no va a afectar. Pero si es por cada mate, y si es varias veces en el día que se toma mate, sumado a otros tópicos que se van a ir mezclando por la alimentación, se complicó el descenso de peso. Clarísimo, Gaby, poca azúcar. Tenemos otra, decía Silvia Cialsur nos pregunta, ¿por qué después de entrar en menopausia subís de peso? Aunque tengas las hormonas tiroideas en valores normales, ¿se considera una ingesta normal y sin sedentarismo? No, la leí mal. Aunque tengas las hormonas tiroideas en valores normales, considerando una ingesta normal y sin sedentarismo, o sea, comiendo bien y haciendo actividad física, engordás igual. ¿Por qué? No, no es que sí o sí se engorda. Con la menopausia, que es la última menstruación, por supuesto que en el proceso previo, que era el climaterio, y con la menopausia, que es la última menstruación, hay un cambio en el gasto calórico, porque ya no necesitamos el extra de calorías mensuales para liberar un óvulo y llenar un útero de sangre. ¿Tantas calorías se necesita Sí, para eso? unas cuantas calorías. Entonces esto trae aparejado a que si no se corrige la cantidad alimentaria y se seguía con todo lo mismo que se estaba haciendo previo a la menopausia, puede ser que se dé un incremento de peso. Y también lo que ocurre es algo emocional. Otra vez volvemos. La menopausia es la contracara de la menarca. La menarca es la primer menstruación. Que también se engorda. ¿Qué pasa? Una vez que se tiene la menarca, si no se corrige la alimentación, se aumenta de peso, manteniendo la misma actividad física y la misma alimentación. Bueno, ahora es la contracara. Y si nos acordamos cuando tuvimos la menarca, que emocionalmente estuvimos muy movilizadas porque arrancaba la vida, la menopausia moviliza porque se acerca de alguna manera al fin de la vida. Ahí es una transformación. Es una transformación física y emocional, que no todas las mujeres hablan, ni cuentan la angustia que les genera saber que no van a menstruar más, que no van a ovular más. Parece una liberación, que de hecho está comprobado que por un lado lo es. ¿Seguro? Pero por el otro trae una carga de angustia muy importante. Claro. Que sin darse cuenta muchas veces se canaliza nuevamente con la alimentación. A lo que era saludable, con una actividad física, si no se le aplicó una reducción y se le sumó algún caramelito, un pedacito de chocolate, porque siento angustia y... La ansiedad consume azúcar. Cuando uno está más ansioso, tiende a lo dulce. Sí, Muchísimo. Porque lo dulce de inmediato pasa a la sangre y es muy placentero, y lo dulce además es el primer sabor con el que el humano estuvo en contacto. Entonces Claro. nos lleva al útero materno y al primer año de vida prácticamente. Claro. Por eso se busca lo dulce. Muy regresivo. Sí. De todas formas, yo quería agregar, ¿no?, que Sí. el tránsito por la menopausia es una crisis. Sí. Hay que atravesarla. Y como toda crisis, tiene una parte de renuncia y tiene una parte de encontrar puertas donde hay dificultades, de apertura. Porque la U de la felicidad dice que somos más felices, la felicidad es como una U, Sí. a los 20, cuando estamos en nuestro esplendor,
¿sí? Después, a medida que aumenta la responsabilidad y crecen las exigencias, hay una etapa en la vida de los 40, los 50, por ahí, que estamos muy demandados por nuestros hijos, porque son pequeños o porque están transitando la adolescencia, y por nuestros padres, porque están declinando. Después, de alguna manera, las responsabilidades empiezan a decrecer y conjuntamente el atravesamiento de la menopausia acompaña esto de sentir la tarea cumplida en algún momento, y empezamos a conectarnos más con lo que uno siente, con lo que uno desea ser. Entonces, el atravesamiento por esta etapa es una etapa donde uno se puede reinventar. Entonces, decía mi abuela, que una sabia y una adelantada para su época, que en la menopausia se cierra la fábrica y se abre el parque de diversiones. Entonces, excelente. Cuando uno se conecta desde esta manera, creo que hasta incluso puede encontrar otros canales que no sea la comida, ¿sí? Porque es como dejar de fumar, ¿no? Cuando uno tiene una modificación en la expresión de la ansiedad, cuando uno encuentra otros canales, puede ser que se libere del famoso engordar de la menopausia. Tal cual, coincido. Genial. Bueno, nos llegó un mensajito de Lisa Famiglietti, que nos dice: hola Adri, como siempre tan clara y precisa, te admiro, un Gracias, beso. Li. Sí. Y nos manda otro mensajito también, Lisa, que nos dice, pero cuando lo encuentre, desde la tecnología, Lisa nos dice: muy buena la explicación sobre las compulsiones. Ah, perfecto, perfecto. Me alegro mucho, Lisa, que haya aclarado que ese es el objetivo, ¿no? Aclarar y poder tener control. El conocimiento da poder. Es un poder, es el poder del bueno. Sí. Es el poder de la confianza. Sí, el poder de la libertad. Totalmente, de la elección. Coincido. Bueno, tenemos otra preguntita. Jimena Coronel nos pregunta: ¿qué alimentos no debo cenar, ya que ceno muy tarde? Porque a veces tengo dolor en la boca del estómago. En realidad se puede cenar cualquier tipo de alimento. Lo que pasa es que si tiene dolor en la boca del estómago, habría que ver si es que estás comiendo muy rápido, no estás masticando. Si pasaron previamente muchas horas sin comer, entonces cuando llega el momento de cenar, el estómago estuvo muy contraído porque no llegaron los alimentos y debe relajarse de golpe, y ahí se genera el dolor. Quizás el dolor en la boca del estómago es por una gastritis de base, capaz, que viene de la mano del estrés diario o de algo que no está funcionando justo a tiempo. Claro, regular tiempos. Claro, ¿qué alimentos no cenar? No, todos debemos cenar de todo según lo que también se almorzó, según lo que se desayunó, según lo que se merendó. Porque viste que hay como un mito que se debe comer bien al mediodía, ¿no? Y a la noche no. Es como desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, sí. Y cenar como un mendigo. Sí, no, eso no, yo no lo comparto. En realidad ninguna bibliografía dice que eso tenga que ser así. Lo que pasa es que otra vez se mezcla con lo que, claro, con las creencias, con estas frases, estos mensajes que se van incrustando en la cabeza de la gente, y a veces se hace teléfono descompuesto. Porque quizás a una persona que tiene gastritis o que tiene una hernia hiatal o que está con problemas cardiológicos, se le recomienda, es cierto, que no cene determinados alimentos ni que coma abundante, porque si de inmediato se va a ir a dormir, va a sentir molestias. Eso de irse a dormir rápidamente después de cenar. Para el que no tiene problemas no sería un inconveniente. Para el que tiene algún tipo de patología, lo recomendable es esperar por lo menos 40 minutos. Y previamente haber masticado los alimentos de manera correcta. Y también tiene que ver, Adri, me imagino, con una costumbre de cada persona. Hay personas que nunca cenan de noche y se sienten bien. Sí. Puede ser.
Porque Sí. hay determinada cantidad de comidas que tenemos que hacer al día, sí o sí. Es recomendable 4 comidas para cubrir los nutrientes que necesitamos. Lo que pasa es que hay personas que llaman no cenar a no ponerse un plato de comida adelante. Pero Pero no comer sí, un plato de ravioles con vino a la noche, ponele. sí, pero quizás lo comen de otra manera, tomarse un café con leche como hacen algunos, Sí. con tostadas, con queso, con jamón, y es casi como un plato de ravioles. Solo que como no vi el plato, digo, no, yo de noche no ceno. Claro. ¿Y la fruta de noche? La fruta sí, pero antes o después de las comidas, dejando pasar un intervalo de media hora por lo menos. No es que termino de comer y como la fruta. ¿Por qué no? Porque el estómago se supone, volviendo al tema que hablamos de la plenitud, el estómago quedó satisfecho, pleno, con el plato de comida, el vasito de agua. Si yo de inmediato agrego la fruta, hago una distensión del estómago y me pongo en el modo lleno. Y hay que tratar de no sentir ese modo. Entonces, dejando pasar media hora, 40 minutos, después de haber comido, permito que haya un previo vaciado, porque no se vacía todo, del estómago. Se tolera mejor. Igual, no es tan recomendable la fruta después de comer, No. porque queda como última en el ingreso del estómago, se fermenta por estar más tiempo en contacto con el resto de los alimentos y produce más gases. Ah, sí. Uno de los mitos que me preguntaban era, ¿la fruta al final de la comida cae mal? Y sí, puede llegar a dar más intolerancia. Siempre es mejor antes, porque se absorben mejor los nutrientes de la fruta y porque ayuda, con esto que hablábamos de la ansiedad, a regular la necesidad de comer. Entonces, como la fruta primero, calmo esta necesidad de masticar, de incorporar un alimento, al ratito me doy cuenta que el estómago contiene un alimento y me puedo sentar más relajado a comer mi plato. Es recomendable desde varios aspectos, por eso, antes de la comida y no después de la comida. ¿O sola? O sola, entre A la comidas. Noche, a la noche sola. No, a la noche no. La fruta Solo no. cenar una fruta, no. No. En realidad tiene que ser un hábito de toda la vida para cenar solo fruta y que el cuerpo se haya adaptado a eso. ¿Por qué no? Y porque después al otro día voy a decir, anoche no cené. Desayuno más, almuerzo más. Total, a la noche no ceno. Y así es el cuento de nunca acabar. Es psicológico. Claro. Bien. ¿La fruta tiene mucho azúcar? No. Obviamente No. si te comes 1 kilo de bananas. Y Ni ahí. tampoco, porque Es en realidad la diferente el fruta azúcar. tiene fructosa, es un hidrato de carbono, pero que tiene un metabolismo distinto a la glucosa. Y dentro de una fruta está contenido en la célula de la fruta. Está contenido adentro de un vegetal. Nosotros somos omnívoros, necesitamos los vegetales por el aporte de fibra, pero no podemos metabolizar vegetales, porque para eso deberíamos ser herbívoros. Entonces, gran parte de ese hidrato de carbono, como el almidón, sale con la materia fecal, no pasa a nuestra sangre. Es medio loco esto de cómo que no pasa la sangre si entró dentro de mi cuerpo. No se absorbe. Pero no se absorbe, porque el tubo digestivo es como que está dentro del cuerpo, pero está hacia afuera. Es un tubo. Lo que se procesa de ese tubo pasa a la sangre. Clarísimo, clarísimo. La fruta es beneficiosa porque es natural, es un azúcar, si lo quieren llamar así, natural. No salió de ninguna fábrica, no salió de ningún lado más que de una planta. Claro. Entonces ese sabor dulce conecta con lo natural, que es de donde salimos, de la naturaleza, no somos robots. Perfecto. Hace bien comer fruta. Genial, genial. Otra preguntita que esta te la hago yo, ¿no? Dale. ¿Es posible acelerar el metabolismo del cuerpo? El metabolismo del cuerpo se acelera de manera natural frente a algunas situaciones. Por ejemplo, ahora que hace frío, todos tenemos el metabolismo un poquito más acelerado. Poquito, un 10, un 20% más. Sobre todo con estos fríos. Por eso cuando la gente dice, no, es más fácil bajar en verano. No, es más fácil bajar en invierno. Claro. Lo que pasa es que lo relacionan con la facilidad porque se comen la ensalada en el verano. Pero, Y acá, claro, y vos comes alimentos más calóricos. claro. Otra forma de acelerar el metabolismo es comiendo lo que el cuerpo necesita.
si uno come lo que el cuerpo necesita, aunque más no sea en volumen, y no en calorías, pero en volumen sí, de la mano de las frutas y de los vegetales, Mira vos. el metabolismo se mantiene activo y hasta puede llegar a acelerarse un poco. O sea, si vos comes una manzana y estás bien, Sí, y después comes, qué sé yo, hasta puedes llegar a comer un sándwich, ponele, Sí. ¿no? Siempre en proporciones pequeñas, sí. se mantiene, esto acelera el Sí. metabolismo. En cambio, si quito los alimentos, Sí. no, al revés, si los quito, no si como volúmenes importantes, si los quito, si hago ayunos, el metabolismo se empieza a reducir. Porque el metabolismo son las reacciones químicas que hacen todas las células, tanto para obtener energía y con eso también calor y mantenernos con 36 grados de temperatura, como para formar elementos de nuestro cuerpo, como las proteínas. Nosotros formamos proteínas a partir de las proteínas que comemos. Perfecto, o sea que para mantener el metabolismo acelerado uno tiene que comer varias veces al día poquito. Si no es varias veces al día, es lo que uno necesita. Puede ser 4 veces al día, puede ser 6 veces al día. O puede ser 3. O puede ser 3, pero mientras se cubra lo que se necesita, por lo menos en volumen, lo que se necesite necesita. para esa edad. Entonces para esa edad. Entonces el punto debe Claro. ser conocerse cuál es el punto a donde uno ya se va a empezar a sentir mal. Sí, y porque eso es el registro. Ninguno de nosotros hemos perdido el registro natural, solo que nos tenemos que reeducar para sentirlo. No lo escuchamos nada más. No, solo que eso, nos enseñaron a no escucharlo, pero Adaptarse. está en nuestro cuerpo, tenemos el límite. Cuando empezamos a regular la ingestión de grasas, con las proteínas, con los hidratos, ante un exceso de grasa enseguida nos damos cuenta que estuvo de más sin ni siquiera haberlo medido, solo por la sensación corporal. Perfecto, o sea que en realidad la forma, el estilo de vida que uno tenga también, por lo que vos me decís, la edad que tenga, Sí. Las horas de descanso también. Una forma de que el metabolismo funcione adecuadamente es el descanso. En las horas que descansamos el metabolismo se reduce porque hay menor tonicidad muscular y porque el sistema nervioso en una gran parte se apaga. Por eso es que el metabolismo se va regulando a sí mismo a lo largo del día. No hay una cosa fija, salvo que haya una patología. Pero para mantenerlo funcionando como debe ser y poder gastar, hay que comer lo que se necesita. Si como menos de lo que necesito, el metabolismo empieza a reducir. Porque ¿cómo va a quemar si no tiene qué? Claro. Quema si hay. Entonces, cuanto más hay, más quema. Claro. Y las variaciones, si mezclo ayunos y hambrunas, con periodos de compulsiones y con excesos, eso el metabolismo lo reduce mucho. Porque el cuerpo ante el no saber se protege Se protege, claro. y ahorra siempre que pueda. Claro, como van a ahorra. venir periodos de hambruna, entonces... Claro, baja el gasto metabólico porque, y no sé si la hambruna me va a llevar a que directamente no haya nunca más alimentos. Bueno, por las dudas no gasto. Claro. Ay, claro. pero hay un montón de reserva. No, yo no gasto. Salvo que la inanición ya me haya superado y ahí gasta. Claro, perfecto, clarísimo. Bueno, Es Adri, complejo igual el tema del metabolismo. Es complejo, sí, pero esta cosa que siempre escuché, que cuando uno hace actividad física acelera el metabolismo. Sí, ¿no? si es sostenida puede llegar a acelerarlo. Que cuando vos comes un alfajor, si haces actividad física, es como que lo consumís más rápido que si no haces. Pero Sí, ahí intervienen otras pero cosas claro, también. y sostenidamente la actividad, porque si no se vuelve compensatorio. Claro. Nombro mucho esta palabra porque es algo que la gente también tiene incrustado, el compensar. No se compensa nada. No se compensa. Pero si yo como el alfajor y salgo a correr, estoy yendo por un camino que no está tan interesante. No es saludable. No, me estoy metiendo en una conducta alimentaria no saludable. Porque a mí me parece que lo saludable, haciendo como un resumen de todo lo que vos trajiste hoy, y la gente preguntó que lo saludable tiene que ver
con la constancia, con la armonía, con el registro, con el conocimiento, con la canalización de lo que siento en otra cosa que no tenga que ver la alimentación. Sí. Lo saludable tiene que ver con darme lo que necesito cuando necesito. Exactamente. Y sobre todo, con muchas veces uno cree que sabe todo de la alimentación, que come cualquier cosa, con ir a un nutricionista y ponerse en manos de un nutricionista, porque también el saber sobre los alimentos, cuándo consumirlos, por qué, a qué hora o en qué momento evolutivo, qué es lo que necesito según mi edad, no tengo por qué saberlo. No. Como tampoco sé la composición de la sangre o cómo funciona del todo mi corazón y me deposito en manos de un médico, o como cuando tengo un brote de ansiedad o tengo angustia voy a un psicólogo. Entonces, me parece que esto de contar con un nutricionista amigo, un respaldo que me guíe en esto, me ayude a conocerme y que me refleje mi estilo de vida. Exacto. ¿No? Creo que es... Y discernir qué es de la alimentación y la nutrición y qué no es, para en este proceso de conocerse, separar las aguas y acudir a lo que estoy necesitando de la manera que realmente estoy necesitando. Totalmente. Y no tapado solamente por alimentos. Claro, entonces poder diferenciar lo que hablábamos en el otro programa, el hambre emocional del hambre real. Exacto. Que es tan importante, ¿no? Bueno, gente, ¿qué más decirlo? Que siempre quedan millones de preguntas para charlar con esta bella persona y con ustedes, que lo hacen tan dinámico también. Desde el fondo de mi alma, muchas gracias, Adri. Gracias, Gaby, gracias a todos por acompañarnos, por las preguntas, por todo, por estar ahí. Perfecto, y placer. Obviamente queda la tercera temporada de La Nutrición y Más abierto, porque no hay nada más lindo que nutrirse de una charla y quedar siempre con ganas de más. Porque totalmente. Cuando uno se queda con ganas de más, queda con esa motivación de que siempre hay algo más por decir, que no está cerrado, sino que en la vida siempre se puede crear, y siempre que hay vida hay mucha, mucha luz y mucha esperanza del otro lado. Sí, y transformación. Total, qué linda palabra. Bueno, me quedo con esa palabra, gente mía, gente linda, transformémonos, porque seguro vamos a honrar la vida. Buenísimo. Un beso muy grande, hasta el martes que viene, los espero. Chau.